Así Conectamos, tu podcast para hablar de lo que sientes y vivimos sin filtros. Y el día de hoy tenemos un tema que en verdad se vive mucho, bueno, yo todavía, la verdad, todavía, y se habla muy poco. ¿De qué es? Se preguntarán. Maternidad y sexualidad. Oh my God. Oh, Dios mío. Así es, y para eso tenemos a una invitada, Gloriana García, que nos va a ayudar a entender qué es lo que cambia y qué no, y cómo poder acompañar mejor en esta etapa. Bienvenida, Gloriana. ¿Qué tal, chicos? Muchas Bienvenida. gracias por la invitación. ¿Verdad? Muy contenta de estar aquí con ustedes. Nosotros, de estar aquí contigo. Y Gloriana, cuéntanos, cuando está la maternidad presente, ¿no? ¿Qué es lo que se silencia de la sexualidad? Mira, en mi experiencia, porque tengo un bebé de 15 meses y ahora estoy esperando el segundo, yo creo que a mí lo que más, de alguna manera, me sorprendió cuando tuve a mi bebé es que, obviamente todo cambia por completo, pero de lo que nadie habla es que quizás ya no tengas deseo sexual. Esa es como una de las principales cosas que nadie dice, pero que es una realidad. No tengas deseo sexual o tal vez desaparezca totalmente por completo, porque obviamente tiene mucho que ver con la parte hormonal, si estás dando lactancia. También algo que se silencia por completo es que no te sientes del todo bien cuando cumples la cuarentena, que muchos, yo siempre veo por redes como que el papá está esperando que se cumplan los 40 días porque cree que se va a conseguir con su esposa la que dejó atrás hace 9 meses, y no necesariamente es así, Claro. porque no estás cómoda con tu cuerpo. Tu cuerpo, si bien es cierto, sobre todo después del primer hijo, como que te recuperas más rápido, pero si bien es cierto, tu cuerpo va a volver a la normalidad, probablemente en esta primera etapa no te sientas del todo bien, y eso también es una realidad, ¿no? Y algo que también se silencia mucho es que la sociedad te presiona. ¿Cuándo vuelves al ruedo? ¿Cuándo vuelves a estar bien? ¿Cuándo vuelves a estar con tu pareja de la misma manera? Y la verdad es que yo creo que, si bien es cierto, se recupera, también es verdad que va a depender mucho de tu realidad y de las cosas que estás viviendo como para llegar a volver a sentirte totalmente tú de nuevo en el aspecto no solo de la sexualidad, sino en todos los aspectos de la vida. Sí, pues hay muchos cambios a nivel físico, emocional, lo que tú decías y que no lo había pensado, pero obviamente tiene mucho que ver, que la sociedad también te impone como que, ya eres madre, bueno, y ahora qué estás haciendo más allá de ser madre también, ¿no? Y es como encontrar tu ritmo también. Totalmente. Yo creo que una de las cosas más difíciles es encontrarte nuevamente a ti misma y recuperarte. Por eso, cuando yo hago todas las cosas que hago en mi trabajo y en mi podcast, siempre digo volver a sentirme mujer, volver a sentirme yo. No solo mujer en la parte sexual, ¿no? Sino volver a sentirme mamá, amiga, hermana, tener tiempo, aunque sea para arreglarte el cabello, para hacer ejercicio, pero al final, si bien es cierto, como que nos desesperamos, hay que tener paciencia porque todo llega. ¿Y dirías que hay, digamos, muchos más mitos que en realidad sobre este tema? Mira, yo pienso que más que mitos, es que todas las teorías no se cumplen para las personas o para las familias. Cada realidad familiar es tan distinta que va a depender de eso que se cumplan los mitos o no. Por ejemplo, yo estoy diciendo que el apetito sexual se pierde por completo, pero no es 100% aplicable para todas las mamás, porque, por ejemplo, mucho tiene que ver cuando la mamá está dando lactancia materna exclusiva, donde lactancia y apetito sexual son totalmente opuestos porque son hormonas distintas. Las hormonas de la lactancia son totalmente opuestas a las hormonas de la sexualidad, entonces estás como suprimida en ese aspecto. Entonces una mamá que está lactando, probablemente su apetito esté en cero, versus una mamá entonces que no está lactando, usa fórmula, a lo mejor su apetito se equilibra un poco más rápido. Entonces, más que mitos, yo pienso que depende mucho de la realidad familiar. Si es una mamá cuyo entorno la ayuda, probablemente esté más descansada. Si de repente es una pareja que está maternando o paternando o educando solos, no tienen ayuda de nada, entonces imagínate el caos que es un bebé, la mamá lactando en la casa, no tienen ayuda, el papá llega a trabajar. ¿En qué momento podría haber nuevamente apetito sexual o esa comunicación de la pareja? Entonces yo pienso que depende 100% de la realidad familiar. Súper importante, ¿no? Lo que mencionas de las redes de apoyo. O sea, ¿qué personas también nos componen en ese proceso? Y quiénes son los que nos acompañan también, ¿no? Sí, porque yo creo que maternar sin tribu hace todo mucho más difícil. No importa si tu tribu son tíos, primos, amigas o las nanas que te apoyan, no. Claro. Por ejemplo, yo no tengo una tribu muy grande, pero las chicas que me apoyan son como que bastante
son como que, yo les digo que ellas son como mis hermanitas, ¿no? Y Qué bonito. las cuido un montón y están conmigo desde que nació mi bebé, porque son ellas quienes me apoyan cuando de repente quiero ir un día al cine o hay una peliculita el domingo en el teatro y tipo hago un pequeño ajuste en su horario para que ellas me apoyen. Entonces el hecho de tener una tribu sí lo cambia todo. Por eso digo que hay mamás que cuando maternan solas es muy duro, muy difícil. Claro. Y si hablamos, por ejemplo, de la culpa, que también pasa, ¿no? Y los cambios constantes que has estado mencionando, que aparte acompañan todo el proceso. Que imagino desde que nace y también cuando empieza a crecer también tú acompañas, ¿no? Si hablamos de todos esos cambios y la culpa, esa culpa, por ejemplo, por no tener deseo que quisieras, ¿no? O no saber cómo reconstruirlo, qué sé yo. ¿De dónde viene esa culpa? Como, ¿cuál es el origen de eso? Mira, yo pienso que la maternidad está llena de culpa en todos los aspectos. Desde si le dedicas o no le dedicas tiempo a tu esposo, a tu bebé, si sales. Todo lo que hagas, nunca más vuelves a hacer nada, o por lo menos no en este primer año, al menos para mí, sin nada de culpa, ¿no? Pienso que viene mucho de una presión que uno mismo se impone como mujer, de lo que ha ido también escuchando del entorno, ¿no? Si tienes amigas que hablan de su sexualidad como algo perfecto, tú dices, pero yo no lo siento. Claro. Si tienes una amiga que dio a luz y está perfecta, está regia, está flaca, pero tú estás gorda. Entonces, yo pienso que viene mucho de uno mismo y también de esta necesidad de seguir siendo la misma persona, ¿no? Yo siempre tengo una premisa de seguir siendo tú, pero hay que tener en cuenta que va a ser una transformación y que ese seguir siendo tú va a necesitar que tú de alguna manera te reconstruyas y entiendas que sigues siendo tú, pero ahora tienes a este bebé que por lo menos en sus primeros años depende 100% de ti. Entonces, Sí. en un 100% viene de las expectativas, no solo de la sociedad, de tu pareja también, sino de uno mismo que desea que las cosas sean igual. Entonces, más allá de desear que las cosas sean de la misma manera, es ir poco a poco construyendo una nueva realidad, ¿no? Sí. Y cuando lo vives con esa liviandad de entender que puedes construir una nueva realidad, pues la vida se empieza a sentir un poquito más ligera. Pero es muy difícil llegar ahí. Claro. Creo que no estamos como educadas, sobre todo las mujeres, para entender que nuestro cuerpo no va a ser el mismo rápidamente. Yo, por ejemplo, nunca había escuchado esto del apetito sexual, posparto, nunca lo había escuchado, o por ejemplo que puede pasar que por la cesárea, por el parto natural o por las hormonas de lactancia, las relaciones íntimas sean dolorosas. Entonces hay todo un mundo bastante complejo. Como reaprender, ¿no? Incluso ahora me ponía a pensar mientras hablaba, Floriana, sobre las redes sociales también. Cuando estabas hablando de esas comparaciones que Sí. hay a una, porque de pronto bajó muy rápido de peso y yo todavía, ¿no? O diferentes cambios. También como el rol de las redes sociales, ahí es bien importante porque se puede hasta romantizar mucho también una idea falsa de una maternidad, ¿verdad? Yo subo mucho contenido, sobre todo a mi TikTok, sobre tips de maternidad y cosas como más orgánicas, ¿no? Ajá. Y a veces encuentro a mamás que son, para criticar a las otras mamás, son como que especialistas. Y yo siempre digo, nunca puedes criticar, porque lo que hablábamos hace un ratito, ¿no? La realidad familiar no la conoces. Entonces, de acuerdo a la realidad, es el contexto 100% de la pareja, de la familia. Por ejemplo, en mi caso, yo, gracias al apoyo, mi esposo también es psicólogo, entonces gracias al apoyo de no solamente de esta red que les decía que es chiquita, sino de mi esposo también, nosotros siempre hemos como sido muy conscientes de necesitamos tener espacios para nosotros como pareja, y desde los 2 meses es como que vamos a tener un espacio en pareja, ¿no? O sea, vamos a hacerlo de manera consciente y lo tenemos que hablar, porque si no la rutina te consume. Sí. Y es tratar de volver a construir esta intimidad que hablamos al principio de la sexualidad, ¿no? Que no solamente termina siendo como la parte sexual como tal, sino que puedes construir tu intimidad desde otro lugar, desde estar juntos viendo una película, de, oye, vamos juntos a abrazarnos a ver algo, a tomarnos un café. No, construir la intimidad desde pequeños pasos, porque cuesta mucho recuperarla, más aún, por ejemplo, nosotros éramos una pareja viviendo solos por años, acostumbrados, ¿no?, a viajar un montón, y entonces como que querer recuperar esto de la nada es prácticamente imposible. Tienes que empezar conscientemente a dar pequeños pasos para lograr. Otras dinámicas. Claro.
Y Gloriana, tú al inicio, digamos, comentabas de que a veces en todos estos cambios de la rutina que cambian tras el que haya aparecido un nuevo bebé en casa, ¿no? Una de las cosas que cambia es el deseo, 100%. ¿no? Y, Mm. y cómo podemos hacer entonces cuando uno tiene más deseo que el otro, sin que eso se convierta, digamos, en algo que presiona o genera distancia. Oh, qué buena pregunta. Mira, en mi experiencia, como les decía hace rato, ¿no? De los videos esos que veo, que vemos a veces, es como que el papá está esperando que termine la cuarentena, ¿no? Y Ajá. está deseando encontrar a su esposa, así tipo, la esposa que dejó hace 9 meses atrás, y no es tan así, ¿no? Entonces yo pienso que una de las principales cosas que debe sí o sí una pareja de esposos, de novios, de la relación que sea que tengan, es comunicarte. Mm, mm. Necesitas hablar de manera natural sobre lo que estás sintiendo y sobre la sexualidad, ¿no? ¿Cómo me estoy sintiendo? No tengo energía, tengo apetito sexual, no tengo. Entonces, ok, yo no tengo nada, tengo cero apetito, necesito decírselo, porque algo que podrían entender los papás si es que están frente a una mamá es que no tiene nada que ver con que no quiera al papá o con que ya no lo ame o no sé, sino es un 80% la parte hormonal, que no, si estás Ujú. lactando, por ejemplo, no te acompaña. Lo segundo, el cansancio. Estás sumamente cansada, probablemente con el sueño suprimido, Mm. con un bebé maternando, la oxitocina a tope que tiene que ver con estar con tu bebito al pecho, o sea, es como todo muy opuesto. Entonces necesitas comunicar lo que estás sintiendo. Y si tu esposo está del otro lado, con el deseo como si nunca hubiera llegado el bebé, nunca hubo un embarazo, entonces juntos, lo que te decía hace rato, construir este espacio poco a poco, ¿no? De Claro. repente no vamos a tener la misma dinámica sexual que teníamos antes de embarazarnos, pero podemos ir construyendo una dinámica nueva como papás, porque Ujú. incluso pasa mucho que pues de repente ya estás un poquito más, sintiéndote un poquito mejor, pero tienes al bebito que se despierta por el biberón y tú como que eh, puede pasar. Entonces Claro. todas esas cosas es importante hablarlas, tenerlas en cuenta y amerita de mucha empatía de ambos, ¿no? Ujú. Si Claro. bien es cierto, mamá es la que se está llevando la peor parte entre comillas, digamos lo de más bonito, la parte más complicada con respecto a las hormonas, al bebé chiquito, a todo, pero yo pienso que un ganar-ganar para la pareja es entender la postura de ambos, ¿no? Entender que tanto él, que ambos son importantes dentro de la relación y que bueno, que ahora tienen a este pequeño ser que también es un 50% de cada uno y necesitamos cuidar y valorar nuestra relación, pues para poder, porque parece mentira, pero hay algo muy lindo que yo lo experimento mucho con mi esposo y es cómo el bebé absorbe el amor de papá y mamá. Y le voy a Ah. contar una anécdota. Mi esposo y yo siempre como que decimos un beso, beso a bebé, beso a mamá, beso a mamá, beso a bebé, desde chiquito. Y un día estamos en la iglesia, nos estamos dando la paz y no sé qué, entonces como que yo abrazo a mi esposo, pero no le di un beso. Imagínate que el bebé estaba tan acostumbrado como a este gesto de cariño que nos agarra, tendría como 10 meses, que nos agarraba la cabeza así para que nos diéramos un beso en la boca. Entonces Oh, ellos sí aprenden de claro. estos gestos de amor que ven y yo pienso que cuando tu relación está fuerte también educas desde otro lugar. Entonces Ujú. no porque sean padres o no porque seamos padres tenemos que olvidarnos de este rol de nuestra pareja. Es bien difícil porque yo también lo hablo mucho con mi esposo y es que uno se puede despersonalizar. Mm, Es como que ya, soy mamá o soy papá y ya nada más, ¿no? Entonces Mm. es tratar de mantener esta conciencia de que si bien es cierto, no es para siempre, el tiempo va a pasar muy rápido y todo, pero ¿cuántas parejas hay que bajo esta premisa de no es para siempre, el tiempo va a pasar rápido? El bebito creció un poquito y cuando miraste a tu costado ya ni reconoces a la persona. Ujú. Entonces, pienso que de manera consciente necesitas hablar de esto con tu pareja mm, y no importa si no, vamos a decirlo coloquialmente, no hay cogito, porque estás cansado, porque tienes sueño, porque no hay apetito, Ujú. pero tratemos de mantener viva la llama desde otro lugar. Otra formación. Abrazo, caricias, besos, contención emocional para ambos, porque papá también vive un tema eh, hormonal y emocional. Hay papás que anidan también, ¿no? Y que Mm. también su deseo sexual disminuye o disminuye el deseo de la pareja por la falta de sueño. Puede que a veces sea de los dos o como dice Luis, ¿no? Alguno más, otro menos, pero la mm, comunicación es la clave. Claro, como sí, lo que está diciendo, ¿no? La comunicación, ya sea antes del proceso, durante y después, es Ujú. clave, ¿no? Para saber cuáles son las necesidades, en qué cosa puedes ayudar y aportar también, ¿no?
Y con respecto a estos cambios que pasan en el cuerpo, ¿no? Y en general, y también la relación que tienes con el cuerpo, que es nueva también, a las personas que nos están escuchando y no saben mucho por dónde empezar a reconectar con su cuerpo, ¿no? Y con, digamos, un mundo también personal para que no ocurra esto de pronto solo soy mamá o solo soy papá y me pierdo en mí. ¿Qué podríamos decirle a cosas que podrían hacer en su día a día, como dice, estos pequeños pasitos, ¿no? Mira, a mí algo que me funcionó mucho es que al principio cuando como que yo les contaba lo de la cuarentena y todo, y yo me sorprendo mucho con, a pesar de haber tenido una cesárea, haber sentido mucho dolor intentando recuperar mi vida íntima, ¿no? A mí esto me sorprendió sobremanera porque yo nunca había escuchado de esto en una mujer que tenía cesárea. Entonces, algo que yo incluso lo he hablado con las mamás de la estimulación de mi bebé es que yo fui una especialista en suelo pélvico. Vi por redes a alguien que estaba yendo, investigué un poco, dije, vamos a ver qué está pasando. Entonces, resulta que cuando tienes una cesárea, eh, y también un parto natural, hay muchos cambios físicos internamente que a través de esta rehabilitación del suelo pélvico y unos masajes y unas cosas que te mandan, como que hay como unas tensiones musculares que se eliminan y eso es como que un primer punto. Parte física, apoyarte en un especialista en suelo pélvico que te puede ayudar. Uh-huh. Si no, en redes hay un montón, son como masajes Sí, en la sí, sí, herida, sí. ¿no? Masajes, Ajá. ejercicios de hipopresivos que te ayudan como a recuperar esta fuerza. Más allá de la parte tipo, me quiero ver planita de nuevo, ¿no? Sino estamos Ajá. hablando de la parte más física como tal con respecto a la sexualidad. Lo otro es que yo siempre digo, por lo menos tómate 20 minutos para ti, para lo que sea, para echarte en la cama a dormir, para ver una serie, para arreglarte el cabello. Por ejemplo, a mí, como persona, yo, Gloriana García, yo no puedo estar sin arreglarme el cabello. Puede ser una cosa tonta. Se nota tu cabello, es hermoso, Gloriana, de verdad. Lo primero entraste y dije, ¿qué tal cabello? O sea, yo es algo que yo así no voy a salir de mi casa, yo necesito, no sé, hacerme algo en el cabello, me hace sentir bien. Entonces, yo creo que identificar esas pequeñas cositas que te hacen sentir mejor y aplicarlas en la cotidianidad te van a hacer seguir reconectado. Por ejemplo, hay mujeres, estos días veía algo que decía que, ¿por qué las mujeres van 3 horas a hacerse las uñas? Es que no me hago las uñas, sino por cómo me siento después de que me hago las uñas, ¿no? Entonces, ese es otro pequeño Importante, punto. como un tiempo para ti, ¿no? Exacto. Algo que también funciona mucho y que creo que es muy importante es en algún momento del día tratar de quedarte con tu pareja por lo menos media hora, una hora, no importa si hay cansancio, si él llegó de trabajar sin celular. Porque claro, papá viene de trabajar o papá está cansado, mamá también, y los dos metidos de repente viendo redes, scrolleando, en vez de comunicarse, entonces ahí no es, ¿no? Hay que tratar sí o sí de un ratito, no importa a veces si ni siquiera hablo. A mí a veces me pasa con mi esposo que simplemente estamos comentando una película o estamos uno al lado del otro, ¿no? Algo que también yo aplico bastante y creo que es siempre como, parecerá muy estructurado, pero que no se pierda como la kinestesia, el contacto físico, claro, más allá de lo sexual como tal, sino un abrazo en la mañana, claro. agarrarse La las proximidad, manos, ¿no? exacto, o ir en el carro juntos y por lo menos tomarse de las manos, ¿no? O sea, de permitirse este espacio. Y si tienen ayuda, por poquita que sea, lo antes posible, incorpórense aunque sea a ir al cine, para que hablen aunque sea de algo distinto, porque es muy común, y a mí me pasaba mucho, salir y los dos como tontos viendo las fotos del bebé. Te juro, todo gira en torno porque estás como en esta burbuja de amor que es impresionante, es muy cansada, es doloroso, todo lo que tú quieras, pero estás ahí metido. Claro. Entonces, obligarte a desconectar un poquito de, aunque sea, veamos la película en el cine, si tienes un poquito de ayuda, salir de tu casa, o por último, no puedes salir Netflix, pon unos, no sé, un piqué, unas canchitas, algo rico y sentémonos a ver algo que luego podamos hablar de este algo, porque pasa también que uno como mamá está, supongamos que estamos hablando de una mamá que todavía no vuelve del trabajo, y entonces uno está 100% modo maternidad, no tiene nada más de qué hablar. Ahorita justo te dije, ¿qué quieres que te hable? Mi cerebro está modo mamá, todo que te voy a regresar a casa. Y yo le dije de tu cabello. De mi pelo te puedo hablar, o sea, entonces por lo menos tener otra cosa de que hablar, porque papá también de su trabajo y modo paternidad, entonces hablemos de la película.
Claro. A mí me funciona mucho con mi esposo desde que dimos, porque parecemos cenicientos. La verdad es que, tipo, a las 10 de la noche estamos porque tenemos ayuda hasta las 10, pero tratamos siempre de sí o sí, teatro, cine, tomarnos este espacio porque nos damos cuenta que nos funciona bastante. Claro, es como también poner como el tema de la semana. Ok, esta semana vamos a hablar de esto. Sí. ¿No? Y tú sabes que algo que, bueno, no sé si sea cierto en otras parejas o no, pero yo, de mis primas que eran más experimentadas que yo, ellas me decían mucho como que si no hay deseo, si no hay apetito, si no hay nada, construyelo. Porque se construye desde el inicio del día, como pareja, como todo. Entonces, como que desde el principio del día intentemos de alguna manera, me arreglo linda para mi esposo. Si ya yo sé, por ejemplo, que los viernes es el día que yo salgo, o los sábados, entonces yo desde temprano como que busco algo lindo que ponerme. Claro, si obviamente el tiempo me lo permite, trato, ¿no? Que sea así. Busco algo lindo que ponerme, le mando un mensajito como que, oye, vamos a, ¿qué te gusta esta peli? O él también me dice, oye, vamos al teatro. O sea, empezamos a construir ese momento, que tal vez no hay apetito, no hay deseo, no hay nada, pero empezamos a construir este momento para poco a poco ir reconectando, y yo creo que es una decisión de los dos, que es muy importante que también haya esta milla extra. Y ahí cierro, y es esta milla extra. ¿Vas a estar cansada? Sí. Papá también va a estar cansado, pero ambos necesitan poner como esta milla por la relación, porque si no, de verdad, se nos va de las manos. Y vas a estar momentos arriba, tipo, estoy en milla extra, y de repente no, el bebé se enfermó, hay sueño. A mí me pasaba, estamos tipo, en nuestro mejor momento, el bebé se enferma. 3 fines de semana sin dormir. ¿Qué ganas vas a tener? Tipo, sábado, nana en la casa, todo, tipo, vámonos a dormir. O sea, no hay milla extra, no hay nada, lo que hay es sueño. Sueño, cansancio. Bueno, vamos, prendemos la película, ni la vemos, y a dormir porque hay que descansar. Pero somos conscientes de que estamos así. A veces hasta la nana como que nos dice, ¿no van a salir? No, o sea, que no queremos. Se acabó la pila. No queremos, o sea, también escuchar un poco tu cuerpo, ¿no? Exacto, Tampoco claro. forzarte, pero sí poner tu milla. No siempre, o sea, la idea no es que nunca te forces, pero tampoco que lo hagas siempre, o sea, no escucha un poco Forzarlo, ¿no? tu Claro. cuerpo, tu historia, y también, oye, ¿hace cuánto que no tengo una conversación linda con mi esposo? ¿Hace cuánto que no le agarro la mano? Pasa mucho, por ejemplo, cuando haces colecho. Colecho es dormir con tu bebé, bien sea en una camita al costado o dentro de tu cama, ¿no? Entonces, hay un montón de parejas que tienen al bebé en la cama. Por ejemplo, en mi caso, nosotros como que desde siempre dijimos, tipo, no vas en la cama, no vas en la cama, sino en un colecho al costado. Mentira. Son decisiones que se tienen que tomar antes y digamos, durante serán ajustes también, ¿no? Porque el bebé, cada uno tiene un temperamento diferente. Escúchame, pero eso es bien complicado el tema del colecho, porque es un mundo. Supuestamente somos como animales y tenemos que dormir con nuestros mamíferos y no sé cuánto, pero yo, por ejemplo, no puedo dormir. Pasaba la noche en velas los primeros 15 días, entonces bebé del colecho al costado, después a la cuna, no sé qué. Pero la verdad es que ahora, primeras horas de la noche en su cuna, por lo menos hasta la 1, 2 de la mañana. Hay días maravillosos en que se va de largo y tú tipo, no puede ser, durmió toda la noche, hay días que no va a dormir. Claro. Pero casi siempre terminas con el bebé, pero por lo menos yo me obligo, junto con mi esposo, a que hasta las 12 de la noche estar como que nosotros dos solitos, y tipo, a las 12 llega mi esposo con su bebé, y que al medio ya pasó la hora de ser esposos, ahora solo seamos mamíferos. Entonces va a depender también de qué les funcione. Bueno, gracias Gloriana por esta conversación. ¿Dónde puede encontrarte la gente que te quiere contactar? Sí, en las redes. Bueno, mira, yo tengo, justamente recién he sacado un podcast de maternidad, he sacado apenas mi primera temporada porque el segundo embarazo me sorprendió. Me pueden encontrar como @mujeriar porque hablamos de cosas que viven las mujeres. O las familias también. Aparte doy sesiones de coaching también, y de meditación y amor propio, que era lo que hacía antes, pero ahora están dirigidas al posparto y a la maternidad, justamente para este encuentro contigo misma, para que encontremos herramientas para reconectar contigo en esta nueva etapa. Entonces, como @mujeriar en Instagram y en TikTok también, y bueno, en YouTube también, @mujeriar. Ha sido un gusto tremendo. Muchísimas gracias, Gloriana. Nada, chicos, con gusto. Gracias por la invitación. Nosotros, hasta la próxima.